Seguimos entonces en la recta final de esta mañana. Vamos a hacer un breve cambio dentro del orden de las presentaciones o ponencias y escucharemos a continuación la ponencia titulada Revisión de Programa de Gestión Terminológica para Interpretación. Y esta ponencia presenta el trabajo interdisciplinario de los profesores e investigadores de la Universidad de Antioquia, Antonio Tamayo y Julián Arias Londoño de Ingeniería de Sistemas, Diego Burgos del área de Español y Lingüística y Gabriel Quirós, profesor titular de Traducción y Lingüística. El profesor Quirós es PhD en Lingüística y trabaja en las áreas de traducción, terminología y tecnologías del lenguaje. Bienvenido, Gabriel. Gracias. Buenos días. La presentación está a nombre de otra universidad porque este trabajo lo hice realmente en esta universidad y en mi universidad ni siquiera lo he implementado. Creo que a este curso algo enseñé sobre este tema. Debo decir que yo no soy intérprete, no sé nada de interpretación. Esto es un trabajo conjunto que se hizo en esta universidad y en el que colaboré con una profesora que se llama Orla Fumanek, que sí es intérprete, y simplemente yo hice toda la parte computacional para evaluar esto. Y la idea básica aquí es presentar como qué programas sirven de terminología para interpretación y como observar algunos dos que tenemos allí en fila que pueden ser útiles para algunos de ustedes y que creo yo que casi nadie conoce, porque incluso en Estados Unidos la gente no conocía este tipo de programas. Okay. Quizá el trabajo más importante que compara software de terminología para intérpretes es un trabajo de Costa y Asociados del año 2015 en el que, digamos, utilizan un montón de herramientas para intérpretes y básicamente el estudio lo primero que hace es observar unos perfiles de los intérpretes para saber cuáles son sus necesidades y para luego evaluar esas herramientas con base en esas necesidades y esos perfiles. Es importante recalcar cosas que ustedes ya saben, que el trabajo terminológico que hace un intérprete es diferente del de un traductor y que incluso en un intérprete puede haber varias fases de ese trabajo, cosa que normalmente en un traductor no es necesario completamente. Dicen estos autores que los intérpretes trabajan en diferentes escenarios y dominios especializados y en diferentes servicios de interpretación, ¿no? También dicen que hacen búsquedas extensivas, sobre todo de conocimiento especializado, lo que llamamos documentación, y de terminología justo antes de la interpretación, ¿no? Dice que hay algunas herramientas que son capaces de ayudar a los intérpretes, pero que muchas de ellas pues no son las herramientas óptimas según estas autoras. ¿Qué dicen que es lo que necesitan según en este estudio los intérpretes diferentes de los traductores? Dicen que necesitan intercambiar terminología, almacenar información precisa, consultar de la manera más rápida y fácil posible esa información, ofrecer una navegación intuitiva, es decir, que el software no sea difícil para manejar, que es lo que creo que hasta los traductores nos quejamos, ¿no? Actualizar la terminología durante el servicio de interpretación de manera fácil y dar una libertad necesaria para la estructura básica. Esto es un punto que, desde mi punto de vista, la mayoría de las personas que trabajamos en terminología es un hándicap, porque la estructura flexible da problemas de intercambio. Y luego, por último, filtrar los datos de una manera eficiente. Es lo que dice. En general, podría decir que son los mismos requisitos que necesita un traductor. Yo no realmente de este estudio no veo esa diferencia. Si alguien la ve, me dice. Quizá el consultar rápido, pues a todos nos va bien, pero a los intérpretes un poco más.
muchos, y esto es, a pesar de todo lo que hemos hablado de tecnología acá, todavía hay traductores e intérpretes que utilizan papel y hojas de Excel para guardar la información, ¿no? Todavía el que lo hace en hojas de Excel a mí me parece en general bien, si es sistemático y tiene una plantilla bien elaborada y eso. Normalmente no. También es importante, digamos, tener en cuenta que hay aplicaciones que ayudan a los intérpretes que ya se pueden utilizar incluso en el teléfono, ¿no? Que normalmente la gente las desconoce, son relativamente nuevas, algunas no tanto, y que, digamos, ayudarían a hacer todo este tipo de trabajos de compilar, almacenar, gestionar y hacer búsqueda en los glosarios. Incluso las existen para instalarlo en el propio iPhone y en iPad, ¿no? Esta incluso una de las que voy a mostrar. Que hay aquí más, una de las cuestiones importantes es que en el software sea lo que llamamos amigable, es decir, que uno pueda acceder fácil, que sea intuitivo, que no requiera de una máquina muy potente, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando se manejan grandes cantidades de datos terminológicos, hay que decir que cualquier máquina se queda corta, ¿no? Para los que han trabajado un poco en este sentido. Dice que para comparar unas herramientas es necesario convertirlas, digamos, trasladar las necesidades de los intérpretes y observar qué es lo que pasa y medirlas. Estos son algunos de los programas que hay. Hay uno que ya incluso hay programas que se desaparecieron, el número 1 desapareció, el último también desapareció y el antepenúltimo también. Más o menos, esto luego lo puedo dejar para que ustedes lo observen. Debo aclarar de entrada que, por ejemplo, Multiterm no es una herramienta para intérpretes. Por ejemplo, esto es un primer error de estos autores. Multiterm, ustedes saben que es quizá una de las 2 bases de datos más viejas que hay en el mercado, es la que domina el mercado y básicamente siempre fue hecha para traductores, ¿no? Ustedes saben que fue además producto de un proyecto europeo. Vamos a ver un poco a qué conclusión llegan estos autores. Dice que los intérpretes necesitan unas herramientas diferentes de los traductores, ¿vale? Lo más curioso es que toman herramientas que son de traductores y no solamente intérpretes. Dice que ninguna de las herramientas analizadas satisface esas necesidades de los intérpretes o los perfiles de intérpretes que pueda haber, ¿no? Y que es necesario, pues, que en el diseño de esas herramientas, pues, que los intérpretes estén participando de algún modo. En mi crítica, ¿qué pasa en este estudio? Que este estudio incluye herramientas de traducción, de terminología tradicionales que se usan solo para traducción, lo que comenté, Multiterm. Se usan herramientas solo para terminología y localización, no son para intérpretes, estas 2 que dice allí, y utiliza herramientas que están fuera de moda, están completamente obsoletas, ¿no? ¿Qué no incluye este estudio que desde mi perspectiva es importante para los intérpretes, ¿no? Otras herramientas, si uno incluye Multiterm, pues debe incluir todas las demás herramientas de terminología para traductores, porque si supuestamente Multiterm sirve para intérpretes, pues las demás también, no habría por qué no, ¿no? Incluso herramientas tan potentes como Termstar y Xbench, que son muy potentes. T-Manager es una herramienta menos potente, pero es importante. Y esta última, que es impronunciable, es una herramienta de gestión terminológica realmente importante y si alguien la puede comprar, se la recomiendo. Dice que una cosa importante dentro de la industria es que no existe compatibilidad TVX. Eso es increíble. Ninguna de esas herramientas se tiene en cuenta de esto. Es decir, quiere decir que si un intérprete quiere intercambiar los glosarios con otro, pues va a tener problemas, ¿no? Y esto es increíble porque eso es un requisito general de la industria. Dice que en general los modos de interpretación no se tienen en cuenta para el ingreso de datos, la edición y la visualización de la interfaz gráfica, ¿no? Una cuestión es cuando estoy haciendo una traducción a vista, otra es cuando estoy en cabina, etcétera, etcétera, y eso no se ve reflejado en el estudio, ¿no? Otros aspectos importantes en la actualidad es que
lo que es la gestión de terminología en la nube o remota no se tiene en cuenta. Y eso está de moda, aunque es viejo, debo decir. Algunas universidades como University College of London ahora dictan cursos de traducción en la nube, terminología en la nube, pero no se dejen meter el cuento porque esto es tan viejo como las propias memorias. Yo conozco estos sistemas de gestión de terminología y de traducción en la nube desde más o menos los años 2003 o 2004, o sea, no hay nada nuevo ahí. Están haciendo un buen negocio, debo decir. Y no se toma en cuenta lo que es la extracción terminológica, cosa que es básica tanto en el trabajo de traducción como en el trabajo de terminología. Por ejemplo, si a un intérprete le dan una documentación sobre un proceso de adopción, pues él podría sacar toda la terminología previamente, analizarla, buscar los equivalentes, luego colocarlos en la base de datos para preparar toda la interpretación que haga a posteriori. Eso no se tiene en cuenta, cosa que es importante. Solo hay un programa que lo tiene, por cierto. Y otro aspecto importante que, a pesar de que lo mencionan, no se tiene en cuenta es si los programas son muy pesados o no, digamos, todo lo que es la funcionalidad del programa y la visualización del programa realmente no se trabaja. A veces decimos muchas bellezas de las herramientas, pero lo que no nos dicen es que necesitan computadores muy potentes. Esa es la otra cara. Es decir, ustedes compran un computador normal, al cabo de 3 o 4 meses, si ustedes tienen una cantidad de trabajo importante, una base de datos muy grandes, ese computador no les va a servir para nada. Incluso lo pueden quemar, ¿no? Ok. Perdón. Hay una tesis del año 2009 donde más o menos se expresan, digamos, como las necesidades de los intérpretes. Esta es una tesis muy puntual sobre el tema y, digamos, de ahí puedo rescatar lo que son las funciones rápidas de búsqueda, que se aprenda fácil, que uno no tenga que emplear mucho tiempo en aprender esa herramienta y que sea barata y que uno pueda, pues, pagarla. Digamos, eso es importante. Rescato lo demás, es casi lo mismo. Y, digamos, el punto 2 es importante en cuanto a los nombres propios y todo eso, porque los intérpretes suelen manejar mucho ese tipo de terminología. Más o menos da es importante, por ejemplo, en este caso, qué almacena y qué se recupera. Una cosa es que uno almacene cierta información para uno aprender y otra cosa es qué recupera durante el proceso de interpretación, incluso de traducción, y no todo es importante. Perdón, que se pega esto. Perdón un momento. Ok, perdón. Entonces, observen que en una encuesta que le han hecho en este estudio se dijo que es importante antes, durante y después de la interpretación. Y, digamos, no hay muchos cambios, pero observen que en el caso número 3, donde está el contexto y los sinónimos, entonces ahí sí hay variaciones, ¿no? Dependiendo el procedimiento, digamos, de la fase de interpretación, entonces entrarían a jugar unos aspectos o no, y eso haría que uno almacene o no cierta información en la base de datos. ¿Qué tipos de programas hay? Hay aplicaciones para el teléfono, ¿no? Eso es importante, es decir, ya esto no es solo para chatear, como le digo yo siempre a mis estudiantes, que todo el tiempo están en el chat, ellos son muy buenos en esto, pero a la hora de manejar el teléfono para otras cosas, yo diría que tienen ciertas deficiencias. Hay aplicaciones móviles, hay aplicaciones tipo Excel, como este T-Manager, es gratis, se lo recomiendo para quien no tenga dinero para comprar o no quiere invertir, es una herramienta excepcional hecha en Excel, ¿no? Hecha por un profesor español que reside en el Reino Unido. Está Interplex, que es una herramienta creada para interpretación, Multiterm, que es para traducción, Termstar, que es para traducción, entre otros. Esto como que, ok. ¿Puede utilizar uno el teléfono para esto? Sí. Miren, hay ejemplos de aplicaciones que sirven para esto, no necesariamente para interpretación. Esta es una herramienta, la herramienta del Team Manager que comenté antes, es muy buena. Y luego viene
Luego vienen las dos que voy a mostrar enseguida, que son Interpret Bank, que es hecha para interpretación, no para traducción, y ya verán las diferencias. Miren que es muy sencilla, no tiene mayor pretensión, parece como una hoja de Excel avanzada, digámoslo así. Enseguida la voy a mostrar. Está Interplex abierto, entonces me muestra los equivalentes inglés, las columnas muestran las lenguas del glosario de una manera sencilla. El sistema de búsqueda es súper sencillo y no es tan complejo como los demás programas. Luego lo muestro. Y este, que es uno de los programas más complejos, para mí es la mejor base de datos terminológica que hay en el mercado, pero es la más compleja, la más difícil de aprender. Digamos, tiene muchos handicaps desde ese punto de vista, pero cualquier persona que quiera gestionar terminología de manera seria debería utilizar esta herramienta, al igual que Multiterm. Observen que aparentemente Multiterm es más amigable, pero es cuestión de que el usuario sepa adaptar eso. Ya ahí se pueden ver como algunas diferencias. Que después de haber hecho ensayos con todos estos programas desde muchos puntos de vista, puedo decir que no hay un solo programa de estos que presentan algunos autores y los que hemos visto que realmente llenen las necesidades de un intérprete. Ninguno de ellos. Siempre fallan en algo. Para mí, salvo uno de los programas, ningún programa hecho de interpretación es más adecuado que los actuales de terminología para traductores. Ninguno. También debo decir que los programas de terminología para intérpretes son muy limitados y básicos en términos de gestión terminológica y ejecución dentro del programa. Estos programas, como no tienen, no pueden utilizar TVX, entonces tienen muchas limitaciones y luego el traductor puede hacer casi que el intérprete puede hacer casi lo que quiera. En algunos casos el costo es muy parecido, es decir, no ofrecen ninguna diferencia en el costo. Más o menos una de ellas cuesta para estudiantes 300,000 pesos, 700,000 pesos para un profesional. En general, si uno tiene en cuenta las necesidades descritas por Bing en el 2009, podría decirse que casi todos los programas de terminología para traductores son capaces de cubrir gran parte de las necesidades de interpretación, salvo alguno que otro. Y el 6 es un error. ¿Hay alguna bibliografía? Voy a hacer una pequeña demostración con uno de los programas. Ok, este es el programa que para mí es el mejor de los dos que se presentan para interpretación. ¿Qué hace el programa que no hace ningún otro programa? Él es capaz de buscar terminología de un tema, traerla, ir a buscarla en la red, traerla, permite que uno la edite y permite buscar los equivalentes. Hay un truco detrás fuerte en esto que luego lo comento al final. Por ejemplo, yo he creado un pequeño glosario allí y le he dicho, y le voy a decir al programa que en inglés me busque, supongamos que tengo un cliente que va a hacer un proceso de adopción en Colombia, es extranjero, él tiene que mandar toda la documentación y entonces yo debo preparar toda la documentación para luego hacer las interpretaciones en diferentes escenarios, porque eso es lo que pasa en los casos de adopción. Entonces, si yo solamente le digo acá al programa que vaya y busque términos de adopción, entonces el programa empieza a buscar en la red y aparecen listas. Entonces, la primera cuestión que uno se pregunta es, ¿son términos de esa área o no son términos de esa área? Entonces, yo, en mi ignorancia, digo, sí, son términos del área. ¿Pueden servir? Puede ser que sí, puede ser que no, pero
dentro de una búsqueda terminológica está dentro de la probabilidad, digámoslo así. Entonces, él va y lo busca y me dice, he encontrado 437 términos. Perfecto, muchos, diría uno. Me permite editarlos y hacer lo que quiera con ellos, ¿no? Los puedo bajar a la base de datos. Luego le digo, por favor, me los descargas y además me los traduces. Y entonces él va, luego cuento el truco, porque el truco es interesante, no es fácil saber cómo lo hace él. Entonces el programa empieza a almacenar, como ustedes ven, en la base de datos, él muestra allí un porcentaje, y después del almacenamiento empieza a colocar en español los equivalentes, ¿no? Ya lo verán. Así a vuelo de pájaro ustedes ven que muchos de los términos tienen que ver con el tema, ¿no? Posiblemente algunos no. Supóngase que de esos 437 términos solo me sirvan 200. ¿Cuánto tiempo empleo yo haciendo búsquedas terminológicas en los documentos del cliente, etcétera, etcétera, para llegar a esto y luego buscar los equivalentes en español? Muchas horas, muchas horas. El software lo está haciendo en segundos. No van a pensar que nos va a reemplazar la máquina. Esto todo hay que validarlo, que es la cuestión. Y usted me dice, esto nos toma un poco de tiempo, entonces le digo, sí, no importa, ¿no? Entonces él empieza a buscar los términos. Claro, en la vida real esto no es tiempo. Digamos, aquí por la conferencia, pues es un poco como lento, pero luego puedo empezar a trabajar. Este procedimiento es lento, porque ¿qué hace la máquina? Coge cada término, va y busca a un montón de bases de datos, confronta en esos glosarios, mira si está o no está, y al comparar en todos los glosarios, él mira cuál es el equivalente más frecuente entre todos y lo trae y lo descarga allí y lo baja. Es decir, que el software está haciendo lo que nosotros haríamos buscando en Yate, en cualquier cantidad de bases de datos a mano, él lo está haciendo automáticamente. ¿Eso quita trabajo? Sí. Es aquí donde decimos, ¿las herramientas valen? Sí. ¿Nos van a reemplazar? Pues si a mí me reemplazan en esto, ojalá, porque me está quitando mucho tiempo. No olviden que todo trabajo de terminología y de extracción de datos necesita validarse. Es decir, si esto no se valida, esto no sirve para nada, porque luego estás bajando es basura, ¿no? ¿Qué tiene detrás? ¿Qué motores tiene detrás potentes? Yo luego dejo la conferencia y puedo dejar incluso algunos videos de cómo funciona el software y todo eso a Camilo para que lo reparta a las personas. ¿Qué hace este programa? Digamos, desde el punto de vista de la gestión terminológica, le quita todo el trabajo que uno invertiría durante horas y que muchos intérpretes y traductores no hacen por falta de tiempo o porque no se los pagan, etcétera, etcétera, porque hay varias razones para ello. ¿Qué también hace este programa? Que no voy a hacer la demostración ahora, luego puedo mandar los videos que he hecho para esta universidad. De toda la documentación del cliente, yo le digo, de la documentación de mi cliente, extráeme los términos. Y además también vas y buscas a las bases de datos por ahí derecho y me baja los equivalentes de los que tengas. Esa búsqueda es más certera que ir a buscar cualquier cosa en la red, si el cliente me ha proporcionado toda la información. Es muy sencilla la base de datos, si usted observa mientras él va descargando, digamos, es una base que simplemente uno crea los glosarios en las 2 o 3 lenguas que quiera. La búsqueda es morfológica, entonces él es capaz de buscar en ambas lenguas, cosa que en los demás programas, si uno busca en inglés, él no busca en español. Si alguien ha intentado hacer esto, por ejemplo en Multitem o incluso en Termstar, tiene que darle el giro a la lengua para hacer la búsqueda. Él aquí es capaz de buscar en ambas lenguas, que en algunos casos puede ser útil. La ventaja que tiene este programa sobre los demás es que una vez yo tenga los datos limpios, él los exporta a Excel en un momento. En ensayos que yo he hecho de este programa con bases de datos muy grandes, por ejemplo,
¿Quién de ustedes no quisiera tener en su computador toda la base de la Unión Europea? Todos, ¿cierto que todos quisieran tenerlo? Exactamente, entonces, la Unión IATE se puede descargar completo, uno lo puede descargar todo, tiene una herramienta que le permite sacar los padres bilingües que uno necesita, ¿no? En TVX y, digamos, mediante otros procesos uno puede convertir eso a Excel para que este programa lo lea. La conversión, porque yo he hecho esos datos para mis estudiantes, para que ellos no tengan que mortificarse haciendo esto en clase porque tardaríamos horas. Ya te tiene aproximadamente para el par español e inglés 1 millón de términos, más o menos. Una base como Multiterm o Termstar podría durar un día completo, 24 horas, importando los datos, ¿no? Ustedes saben que en Multiterm hay que hacer una conversión previa de un tercer programa que es súper engorroso, que puede tardar otro día, ¿no? Este programa, una vez lo tenga uno en Excel, él se demora media hora importando todos los términos, es decir, el 1 millón de datos. En ese sentido, cumple con el requerimiento de los intérpretes de ser eficiente, de ser rápido, y las búsquedas son muy intuitivas. Estoy seguro que cualquiera de ustedes que empiece a funcionar este programa en cuestión de media hora sabe cómo funciona. No es difícil. Simplemente lo muestro porque casi nadie lo conoce y creo que incluso para los traductores es muy útil. Debo confesar que mi base de datos preferida es Termstar, pero ahora estoy trasladando todos los datos a esta porque la verdad es que me permite hacer búsquedas muy rápidas. Yo voy a cancelar el procedimiento porque va a ser largo, a ver si me deja, a ver si puedo matar el proceso. Y cuando lo abra, ustedes verán, si es que me permite, sí. Él va a obtener los que ya tiene guardados. Una base de datos, cuando se cancela el procedimiento, él guarda lo que hasta ese momento lleva. No es como el Word que lo deja uno tirado, se cierra y queda uno sufriendo. A ver, ahí está. Lo suspendí simplemente para que ustedes vieran que los equivalentes, ¿no? Observen qué problemas tiene, me lo trae en mayúscula. No es canónico en el ingreso de los datos, debe ser en minúscula, ¿no? Pero eso no es problema, eso lo cambiamos con una macro. Si yo tengo los datos en Excel, le digo pon todo en minúscula, luego tengo que editar algunos casos que sean nombres propios, pero eso no sería mayor problema. Observen que hay algunos equivalentes que pueden ser cuestionables, pero muchos de ellos sí son útiles. Supóngase, vuelvo y repito, que de esos 450 y tantos que hay allí, yo solo edite 100 y me sirvan esos 100, el tiempo que he ganado es fenomenal. Y ese tiempo lo puedo dedicar para hacer otras cosas. Él aquí me ha sacado 49 páginas, o sea, y además lo marca con el área. Que esto para un intérprete puede ser muy útil, incluso para un traductor. Esto era lo que quería mostrar. Muchas gracias a todos y dejaré el material a Camilo. Gracias. Agradecemos mucho al profesor Gabriel Quiroz por la exposición de estas herramientas y quisiera saber si hay en el público preguntas al respecto de esta ponencia. Todo muy claro. Comercialmente, yo tengo una, profesor, comercialmente digamos, están en el mercado de manera asequible, por ejemplo, Interpret Bank y por mencionar algo, esta que conocimos. En general, solo las bases de datos terminológicas oscilan entre $80 y la que más como $200 más o menos, la base, no todo, porque esto no tiene sistema, no tiene memoria de traducción obviamente, pero más o menos oscilan en eso. Se puede comprar licencias si uno usa
un iPad para instalar estos programas en iPad. Algunos de mis estudiantes en Estados Unidos que hacían Community Interpreting, trasladábamos todos los glosarios de medicina, muchos que teníamos, a estos sistemas para ellos tener en un momento dado una fuente de consulta confiable y, digamos, no es caro. La verdad es que son muy asequibles. Son muy asequibles. Y Multiten, por ejemplo, que pues yo lo conocí como el auxiliar entrados, porque así fue que lo conocí. No lo conocía como una base, digamos, aislada que se pueda utilizar. ¿Existe una base genérica que se pueda, digamos, comprar o sí? De hecho, las personas que son más veteranas acá saben que Multitem era un programa independiente, ¿no? Incluso todavía se puede comprar independiente e incluso el extractor viene, puede comprarse asociado a la base de datos. Multitem era una base que se creó como en un proyecto europeo en el año 1993, algo así, y se creó como una base terminológica, luego se creó el sistema de gestión terminológica, lo unieron, pero se puede comprar por separado. Lo compró luego CDL, porque la empresa se llamaba Trados antes, lo compró CDL, que es el pulpo, la empresa más grande, una de las 3, 4 más grandes de traducción del mundo, que incluso tiene software y lo vende solo, no es costoso. Si ustedes le preguntan aquí al representante en Bogotá de Trados, se lo pueden vender barato una versión completa, que es bastante buena. Muchísimas gracias. Además vimos en la última ponencia que SDL, como bien dice el profesor Quiroz, es el nuevo nombre de Trados. Es el que empezó a trabajar también con la traducción neuronal, como lo acabamos de ver, y es un desarrollo reciente. O sea, los que conocemos Trados de hace unos años, seguramente no conocimos esos avances que están, digamos, a la orden del día desde hace 2 años, según lo actualizó la profesora Iliana en su ponencia. ¿Alguna? ¿Sí? Ajá, porque como mencionó IATE, entonces me preguntaba si conoce también este Termion Plus. Sí, porque son... Hicimos algún trabajo para ellos. Ajá, y tiene datos abiertos, es accesible al público gratuitamente. No. Entonces, por eso No, yo creo... la desventaja de Termion es que siempre lo han vendido. Es decir, yo recuerdo, ya no lo venden, pero en el pasado incluso yo llegué a tener el CD. Vendían un CD con toda la información y todo eso. Actualmente se puede acceder a través de Internet, pero no se puede descargar toda la base de datos. En cambio, en la Unión Europea sí, se puede descargar tanto la base de datos, los corpus, se puede acceder a mucha, digamos, si algo bueno tiene la Unión Europea, es que los traductores podemos acceder a muchísimas herramientas que ellos tienen allí, desde estos, digamos, de estas bases de datos, su gran base de datos, pasando por todos los corpus especializados, las conferencias, todas las minutas, se puede descargar todo en todas las lenguas y además hay una serie de herramientas de proyectos europeos que están disponibles a los traductores y al público. Gran parte de los trabajos de traducción automática que hay actualmente, incluido el de neuronal, han hecho ensayos con todos los datos de la Unión Europea, que son datos limpios, editados y todo eso. Incluso hay la parte de interpretación está transcrita, que yo, por ejemplo, la he utilizado en alguna tesis de algún estudiante. Digamos que eso es una ventaja. En cambio, el gobierno canadiense siempre ha sido muy reservado, siempre lo ha mantenido público, pero no ha sido tan generoso, digámoslo así, como la Unión Europea en tener, y que debo decir que la base de datos del gobierno canadiense tiene más español de América que IATE, que ese es el otro cuidado que hay que tener con las bases de datos europeas, y es que es español de España, en todos los casos. En cambio, las bases de datos, todo lo que hay en Canadá, sí tiene español de América. Una muestra es usted.
En cambio, en la Unión Europea, el principal proveedor de la Unión Europea de la parte del español es TEMCAT, que es la oficina, digamos, la oficina de terminología catalana, y ahí es español de España. Es lamentable.